Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los conflictos más épicos y misteriosos de la historia. Hoy les traemos la fascinante y dramática historia del juicio de Jesús de Nazaret, un evento que cambió el curso de la humanidad y que sigue siendo objeto de estudio y debate hasta nuestros días. Prepárense para un viaje lleno de intriga, traición y decisiones fatídicas. Era una noche oscura en Jerusalén, cuando Jesús, un hombre que había capturado los corazones y mentes de muchos con sus enseñanzas y milagros, fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Sus seguidores estaban atónitos y temerosos mientras los soldados lo llevaban ante las autoridades judías. La traición de Judas, uno de sus propios discípulos, marcó el inicio de este trágico desenlace. Jesús fue llevado primero ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, donde fue interrogado por el sumo sacerdote Caifás. Los líderes religiosos estaban decididos a deshacerse de él, pues lo veían como una amenaza a su poder y autoridad. Las acusaciones eran graves para la época: blasfemia, proclamarse el Mesías y desestabilizar el orden establecido. El juicio ante el Sanedrín fue rápido y lleno de irregularidades. Testigos falsos fueron presentados para incriminar a Jesús, pero sus testimonios no coincidían. Sin embargo, Caifás encontró una oportunidad cuando Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Con esta declaración, el Sanedrín lo condenó a muerte, pero carecían del poder para ejecutarlo. A primera hora de la mañana, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Pilato tenía la autoridad para dictar sentencias de muerte, y los líderes judíos esperaban que él ratificara su condena. Pilato, sin embargo, se mostró reticente. No encontraba culpa en Jesús y quedó sorprendido por su calma y dignidad. Los líderes judíos presionaron a Pilato, acusando a Jesús de incitar a la rebelión contra Roma y proclamarse rey de los judíos. Pilato interrogó a Jesús en privado, preguntándole si era el rey de los judíos. Jesús respondió de manera evasiva, diciendo que su reino no era de este mundo, lo que dejó a Pilato aún más confundido. En un intento de evitar una decisión difícil, Pilato envió a Jesús a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, quien estaba en Jerusalén en ese momento. Herodes, curioso por ver a Jesús, esperaba presenciar algún milagro, pero Jesús se mantuvo en silencio ante sus preguntas y burlas. Herodes lo devolvió a Pilato. La situación se volvía más tensa. La multitud reunida fuera del palacio de Pilato clamaba por la crucifixión de Jesús. Pilato, en un último intento de salvarlo, ofreció liberar a un prisionero, como era costumbre durante la Pascua. Les dio a elegir entre Jesús y Barrabás, un conocido criminal. La multitud, instigada por los líderes religiosos, eligió a Barrabás. Desesperado por mantener el orden y evitar un motín, Pilato cedió ante la presión. Lavándose las manos simbólicamente, declaró que era inocente de la sangre de Jesús y ordenó que fuera flagelado y crucificado. Jesús fue llevado al Gólgota, donde fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Su sufrimiento fue indescriptible, pero incluso en su agonía, pidió perdón para sus verdugos. La muerte de Jesús en la cruz fue un momento de oscuridad y desesperación para sus seguidores. Sin embargo, su historia no terminó allí. 3 días después, según la tradición cristiana, resucitó de entre los muertos, trayendo esperanza y consolidando la fe de sus discípulos. La resurrección de Jesús se convirtió en el fundamento del cristianismo, una fe que se expandió por todo el mundo. El juicio de Jesús no solo fue un evento religioso, sino también un momento crucial en la historia del derecho y la justicia. Las irregularidades y manipulaciones en su proceso resaltan las injusticias que pueden ocurrir en cualquier sistema judicial. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado innumerables debates sobre la ética, la justicia y la redención. Hoy, mientras reflexionamos sobre este evento, podemos ver cómo la historia de Jesús ha moldeado no solo una religión, sino también la moral y la cultura de muchas sociedades. Su mensaje de amor, perdón y sacrificio sigue resonando, recordándonos la importancia de la compasión y la justicia en nuestras vidas. La conclusión de este juicio nos deja con muchas preguntas sobre la naturaleza de la justicia y la influencia del poder en los procesos judiciales. La figura de Jesús, como símbolo de resistencia pacífica y espiritualidad, sigue siendo relevante en un mundo que aún lucha por encontrar el equilibrio entre justicia y misericordia. Ahora bien,
El juicio de Jesús de Nazaret, llevado a cabo bajo las autoridades romanas y religiosas en el primer siglo, es uno de los eventos judiciales más estudiados y debatidos en la historia. Si bien el contexto histórico y cultural de entonces era muy diferente al de hoy, realizar un análisis jurídico comparativo entre aquel juicio y cómo se hubiera desarrollado en la actualidad ofrece valiosas perspectivas. En primer lugar, uno de los aspectos más destacados del juicio de Jesús fue la falta de debido proceso. En la actualidad, cualquier persona acusada de un delito tiene derecho a un juicio justo, con el debido proceso garantizado por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Jesús no tuvo acceso a una defensa adecuada, ni se le permitió contar con un abogado que pudiera representarlo y argumentar en su favor. En segundo lugar, las acusaciones contra Jesús se basaron en testimonios inconsistentes y falsos, sin otra clase de pruebas. Hoy en día, los sistemas judiciales modernos tienen mecanismos para evaluar la credibilidad de los testigos y las pruebas presentadas. La defensa tiene el derecho de interrogar a los testigos de la acusación y presentar pruebas de descargo. En el caso de Jesús, los testimonios en su contra eran contradictorios y, sin embargo, fueron utilizados para justificar su condena. Otro aspecto crucial es la jurisdicción. Jesús fue juzgado primero por el Sanedrín, una corte religiosa, y luego por Poncio Pilato, el gobernador romano. En la actualidad, la jurisdicción de un caso debe estar claramente establecida. No es común que un caso pase de una corte religiosa a una civil sin un procedimiento adecuado. Además, los derechos humanos modernos prohíben la intervención de tribunales religiosos en asuntos que conciernen a la justicia penal del Estado. La figura de Poncio Pilato en el juicio de Jesús representa una mezcla de poder político y judicial. Hoy en día, la independencia judicial es un principio fundamental en los sistemas legales democráticos. Los jueces deben ser imparciales y no deben estar sujetos a presiones políticas o influencias externas. Además, la tortura y el maltrato físico de los acusados, como lo sufrió Jesús antes de su crucifixión, están absolutamente prohibidos bajo el derecho internacional moderno. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establece claramente que ningún individuo debe ser sometido a tortura o tratos inhumanos. El trato brutal recibido por Jesús habría sido considerado una grave violación de sus derechos humanos. La publicidad del juicio también es un punto de comparación. En el juicio de Jesús, la influencia de la multitud y la presión pública jugaron un papel significativo en el resultado final. Hoy en día, aunque los juicios pueden ser públicos, los tribunales deben garantizar que el proceso no se vea afectado por la opinión pública o los medios de comunicación. Los juicios por jurado, por ejemplo, requieren que los jurados sean imparciales y no se dejen influenciar por factores externos. En cuanto a la pena de muerte, aunque todavía se aplica en algunos países, hay un movimiento global hacia su abolición, considerado un castigo cruel e inhumano. En el caso de Jesús, la crucifixión fue una forma de ejecución extremadamente dolorosa y pública. Hoy en día, muchas naciones han abolido la pena de muerte, y aquellas que aún la practican lo hacen bajo estándares estrictos de derecho y apelaciones. La posibilidad de apelación es otro punto fundamental. Jesús no tuvo la oportunidad de apelar su condena. En los sistemas judiciales modernos, los condenados tienen derecho a apelar las decisiones judiciales, lo que permite una revisión de posibles errores judiciales y proporciona una segunda instancia de evaluación. Finalmente, la intervención internacional en casos de violaciones graves de derechos humanos es una diferencia clave. Hoy en día, organismos como la Corte Penal Internacional pueden intervenir en casos de crímenes contra la humanidad. Sin lugar al más mínimo atisbo de dudas, el juicio de Jesús de Nazaret, si se hubiera llevado a cabo en la actualidad, habría sido muy diferente en términos de procedimientos legales, derechos del acusado y estándares de justicia. Las garantías procesales modernas, la prohibición de la tortura, la independencia judicial y los mecanismos de apelación habrían proporcionado un marco más justo y equitativo para su juicio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo para explorar uno de los juicios más emblemáticos y significativos de la historia. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias.
Queremos saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la justicia en el juicio de Jesús? ¿Qué lecciones podemos aprender hoy en día de este evento histórico? Déjenos sus comentarios abajo y díganos qué otras historias les gustaría que tratáramos en futuros videos. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos en el próximo video con otra historia fascinante del mundo de la historia y la justicia. Hasta la próxima. Adiós y muchas gracias por vernos.